Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 47 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El mensaje de esta mañana es el beso de Judas. Para este momento, como enseña la palabra, había llegado Judas con un grupo de los principales sacerdotes, ancianos y jefes de la guardia del templo para arrestar al Señor Jesucristo. Previo acuerdo, el traidor debía señalar quién era Jesús y para ello debía besarlo. Este es el punto culminante del horror, el último punto de infamia humana alguna, cuando en el huerto del Edén Judas traiciona a su maestro, y no lo hace con un grito, ni con un golpe, ni con una puñalada, sino con un beso, con un profundo sentimiento por el amor que el Señor Jesús prodigaba a sus discípulos y a todas las personas con quienes él se entrevistaba. Jesús le pregunta a Judas: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Sin dar nombres, Jesús hizo frecuentes alusiones a la futura traición de uno de los 12. A Judas le había sido confiado la bolsa común, es decir, donde se llevaba el dinero, donde daban las ofrendas para el desenvolvimiento de la misma actividad, porque había que dar de comer a muchas personas que seguían al Señor Jesús. Pero se dio Judas a la avaricia. Este es uno de los fenómenos demoníacos tan terribles que cuando entra al corazón del hombre lo destruye. Por eso enseña la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Judas traicionó la confianza de sus amigos, apropiándose de una parte del dinero. Siempre él metía la mano en la bolsa donde estaba el dinero y se lo guardaba en su bolsillo, como que el Señor no se daba cuenta de su actitud desleal. Pero dice el Señor que el que en lo poco es infiel, en lo mucho también lo será. María de Betania quebró un vaso de alabastro y ungió a Jesús
con un perfume de gran precio para mostrar su afecto para con el maestro. Hablando en su propio nombre y en el de los otros discípulos, Judas Iscariote calificó duramente esta acción por el desperdicio. Decía Judas que con ese dinero, el valor del perfume, con eso se podía haber dado de comer a mucha gente, pero no lo decía por ello, sino porque a él le gustaba meter la mano en la bolsa donde estaban las ofrendas y todas las contribuciones voluntarias que daban las personas al paso que iba caminando el Señor en una campaña celestial, sanando y liberando mucha gente. Pero no era la preocupación lo que le atraía tanto a Judas hacia los pobres, de que muchas veces hay gente que se desespera por los pobres. El Señor le dijo a los discípulos: a los pobres siempre lo tendréis, mas a mí no me tendréis siempre. Palabras divinas y sabias. El deseo de Judas era de apropiarse del precio, del valor que tenía ese perfume. Si él hubiera podido disponer de él, tomaba de la bolsa el dinero. Pero el Señor Jesús lo reprende en público, aunque suavemente. Le llamó la atención por esa conducta de Judas al reprochar el amor que le estaba demostrando María de Betania a su Salvador. Lo estaba ungiendo con un perfume carísimo. Es que la mejor inversión que nosotros hacemos es invertir lo mejor que tenemos en nuestros fondos, en nuestros recursos económicos, en la obra del Señor, comprando para su obra, invirtiendo, manifestándole a Dios que no queremos nada gratis, sino que nos cueste de nuestro trabajo. Jesús, al hablarle en público, hizo que este hombre, Judas, herido en su amor propio, se dirige a los principales sacerdotes ofreciéndoles entregarles a Jesús a cambio de una recompensa. Indignado totalmente Judas Iscariote, porque le llamó la atención, no aceptó la disciplina, porque el Señor al que ama disciplina, y no hay que renegar por ello, hay que aceptar tiempo de abundancia y tiempo de escasez. El Señor sabe por qué lo hace, porque Él moldea nuestro corazón para que esperemos la dulce, bendita y santa voluntad de Él en cada una de nuestras vidas. Judas acuerda con los principales sacerdotes entregarlo al Señor Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Este era el precio establecido para un esclavo. A partir de entonces, Judas el Iscariote empezó a buscar la oportunidad para entregar a su maestro. Escuchen ustedes, amigos y hermanos, cómo muchas personas, cuando se les llama la atención y no aceptan la disciplina, que con amor se lo hace para que recapacite, reflexione y pueda enmendar en su comportamiento, se llenan de indignación. Y eso puede llevar a cometer muchísimos errores. Un error de ellos, el que hizo Judas. Judas el Iscariote dijo: bueno, ahora te voy a entregar a los principales sacerdotes para que te lleven arrestado, porque los principales sacerdotes romanos lo buscaban al Señor Jesús, trataban de encontrar una falla para poder acusarlo.
pero querían tomarlo preso cuando él esté solo. A partir de entonces, esta oportunidad se le presenta a Judas Iscariote. Cuando el Señor declaró solemnemente, uno de vosotros me va a entregar, cada discípulo empezó a preguntarle, ¿seré yo, maestro? Cristo respondió de una manera enigmática, que el traidor pondría la mano con él en el plato y que era a él a quien él iba a darle el bocado escogido. Jesús mojó el trozo de pan que tenía en la mano y lo dio a Judas, que también le preguntó, ¿soy yo, maestro? Y el Señor Jesús le responde a Judas, tú lo has dicho. Acabada la cena, Jesús condujo a los 11 al huerto de Getsemaní. El traidor Judas Iscariote fue apresuradamente a reunirse con los principales sacerdotes. Judas, como enseña la santa palabra del Señor, tenía que cumplir una señal para que lo puedan tomar prisionero al Señor Jesucristo. Y acude al huerto de Getsemaní porque ese era el lugar donde él se reunía con sus discípulos a conversar, a participar de las cosas divinas, de las cosas celestiales, de todo lo que el Padre le hablaba a él, le compartía. Cuando nosotros traicionamos al pastor, el pastor habla a las personas, a los hermanos, al cuerpo oficial, a los miembros directivos y le dice, esto vamos a hacer, esto ha puesto el Señor en mi corazón. Y esas personas salen a compartir con otros seres humanos que no están en la visión, que no son miembros de la iglesia. Eso se llama tener el espíritu de Judas Iscariote. Tengo que guardar esa confianza que me ha dado el pastor y no se la puedo confiar ni declarar a nadie hasta que todo se vea plasmado. Porque hay muchas gentes que hasta ayunan para que se destruya una iglesia, un ministerio, una familia, un matrimonio. Judas Iscariote había convenido con los soldados romanos y judíos que les señalaría a quién tendrían que prender cuando él los salude con un beso. Y eso lo hizo. Judas besó al Señor Jesús. Ese beso, un alto significado, no solo de amor, sino de traición. Ese beso, un alto significado, no de honra, sino de deshonra. Porque no estaba entregando a cualquier persona, estaba entregando al Hijo de Dios, estaba entregando una causa que era para todas las naciones. Muchas veces los líderes políticos confían en las personas que están cerca de ellos y le dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y estas personas abren la boca y a las 24, 48 horas, toda una nación sabe lo que va a hacer ese líder. Y antes que él lo ejecute, ya tiene las artimañas de los enemigos para destruirle y desbaratarle todo el plan que tiene para llevar adelante una acción, no en beneficio propio, sino en beneficio de una comunidad. Judas Iscariote había convenido con los soldados romanos que esa era la forma como se iba a manifestar él, con un beso. El traidor se adelantó y dio un beso a Jesús, a quien los soldados arrestaron para llevarlo finalmente a la crucifixión. Pero ahora Cristo Jesús, al que Judas se entregó, Cristo Jesús, al que Judas traicionó, aún
dando su vida por toda la humanidad, por ti y por mí, querido amigo. Él resucitó, está vivo y Él está aquí, en este lugar donde estoy predicando su santa palabra. Él está aquí, Jesús está aquí, alabado y bendito sea su santo nombre. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo y por las almas que deben ser salvas de la ira venidera. El Señor no quiere que perezca la humanidad. Él quiere que sean salvos de la ira venidera, dice su santa palabra. Él está llamando hombres y mujeres, está llamando a los jóvenes a un arrepentimiento, como enseña su santa palabra. Pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por esa razón, Judas, al sentirse culpable de lo que había hecho, fue a entregar las monedas a los sacerdotes religiosos. Y ellos le dijeron: allá tú, ese es tu problema. Y él tomó un cinto, se ahorcó, y ese cinto no lo resistió y cayó sobre una roca, y allí se destripó totalmente. Sus vísceras volaron, porque el Señor dice por su santa palabra: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Querido amigo, amado hermano, si tú estás en una situación de liderazgo, si tú eres jefe de familia, si tú has sido encargado para ejecutar una obra, para ejecutar una misión, un proyecto, una planificación, ponte en las manos del Señor. Deja que el Señor tome control de ello y entrega todo tu ser a Él. El Señor llama por su palabra y nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él quiere que tú y yo reposemos en su presencia. Él quiere que tú y yo confiemos y dependamos total y completamente de su santa y gloriosa voluntad. Él no nos va a llevar a la destrucción. Al contrario, Él nos lleva a la victoria, porque el Señor dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si este mensaje llegó a tu vida porque has sufrido una traición, un desaire, has sufrido un desengaño, no te quedes ahí. Busca el refugio en Jesucristo. Haz conmigo esta oración si quieres recibir la consolación del autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Padre mi Dios, en esta hora abro mi corazón. Recibo a Jesucristo como mi Señor, único y suficiente Salvador. Borra mis pecados, Señor Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Te ruego, Señor, sálvame, líbrame de la ira venidera. Te lo ruego, Señor Jesús. Habita en mi corazón y gobiérname como tú dispongas. Gracias por tu santo amor. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración, tu nombre está inscrito en el libro de la vida y del Cordero. Y vas a recibir la presencia de Él en las manifestaciones de todo cuanto tú emprendas, anheles y desees. Créelo solamente por la palabra, porque el Señor dice que para el que cree todo le es